La idea de estos tutoriales es ir al grano, nada de gameplays de 40 minutos explicando dos cosas, nada de relleno y todo al grano. Espero que les sirvan. Los duplicantes. Lo primero que tenemos que tener claro es que en realidad cualquiera es bueno. Son un par de manos extras que ayudarán en todas las tareas de la base. Pero claro, algunos son mejores que otros. Y si los escogemos con cabeza tendremos un mejor grupo en general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al empezar el mapa podremos escoger con mucha facilidad un excelente grupo, ya que podemos escoger una característica en particular de manera segura, y darle aleatorio hasta que salga un personaje excelente con esa característica. Aquí tenemos dos opciones, escoger un personaje que solo tenga un interés y por ende muchos puntos en ese interés, de 7 puntos a 12 puntos en esa característica, o intentar buscar un personaje que tenga múltiples intereses. Ya tenemos de manera segura la que le seleccionamos nosotros y una o dos extras. En el caso de tener dos intereses normalmente rondan entre 6 y 10 puntos sumando lo que recibe cada uno de sus dos intereses. Y en el caso de tener 3 intereses se reduce mucho la cantidad de puntos que recibe cada uno. Normalmente rondan entre 5 y 8 puntos. Aparte, un personaje con un solo interés y muchos puntos en él es un excelente personaje para el inicio, ya que se desenvuelve muy bien en esa tarea, pero al no tener más intereses, costará más poner puntos en otras tareas. Por el contrario, un personaje con 3 intereses, al inicio no rendirá tan bien, pero a futuro podrá desenvolverse en muchas tareas diferentes. Ahora revisaremos el apartado de rasgos, donde cada uno de nuestros personajes tendrá uno positivo y uno negativo. En los positivos podemos tener desde que nuestro personaje tiene puntos extras en una habilidad, que tiene directamente una habilidad ya comprada desde base, o que tiene algún bono bastante extraño y peculiar, como por ejemplo que sea madrugador o trasnochador, o que no le afecten mucho los gérmenes, cosas así. En las negativas tenemos algo parecido. Por ejemplo, podemos tener rasgos que reducen los puntos en cierta habilidad de un personaje, lo que según el caso no es tan molesto, o que directamente un personaje no puede realizar una tarea, lo que según el caso sí es bastante molesto, como por ejemplo que un personaje no pueda construir. Pero por otra parte no es tan importante que un personaje no pueda cocinar siempre y cuando no sea el cocinero. Y luego están los rasgos negativos más creativos, como por ejemplo boca ancha, que hace que un personaje consuma el doble de oxígeno, que coma 50% más que un personaje normal, roncador, que molestará a sus compañeros si están muy cerca de él mientras duermen, flatulento, lo que hace que el personaje esté todo el rato echándose gases molestando al resto del grupo, narcoléptico, que hace que el personaje de manera aleatoria se eche a dormir en cualquier momento, nictofóbico, que hace que el personaje le tema a la oscuridad mientras duerme, y por último de los que recuerdo, alérgico. Siempre antes que produzcan algún tipo de aroma, este personaje estará todo el rato estornudando. Algunos de estos rasgos son bastante fáciles de mitigar y otros son bastante molestos. Boca ancha y comelón son molestos en función a la dificultad del mapa y a lo avanzada que esté la base. Roncador, nictofóbico y alérgico son bastante fáciles de mitigar. Al primero solo le pones su cama aparte, al segundo solo le pones una linterna al lado de su cama y al tercero se le pueden preparar medicamentos. Por otra parte, flatulento y narcoléptico no tienen ninguna solución, y personalmente me parecen molestos hasta decir basta. Ahora vamos a visitar el apartado de habilidades, donde tenemos todas estas opciones a seleccionar para especializar a uno de nuestros personajes. Conforme ellos ganan experiencia al realizar tareas dentro de la base, ganan puntos de habilidad, y luego con ellos podemos escoger una de estas habilidades. Y aquí tenemos que tener algo claro. Por ejemplo, en excavar, que un personaje tenga muchos puntos de excavar determina la velocidad con la cual éste realiza esa tarea. Pero al gastar un punto de habilidad en excavación, nuestro personaje ganará 2 puntos de excavación, lo que le permitirá excavar más rápido, pero más importante que eso, podrá romper materiales duros, como por ejemplo el granito. Si revisan toda la tabla podrán darse cuenta de que muchos de estos liberan características muy puntuales en cada una de estas tareas. Así que lo ideal a largo plazo sería intentar tener tanta variedad como sea posible entre todos nuestros personajes. Y por cierto, cuando un personaje tiene interés sobre un tipo de habilidad, le aparece este corazón en los recuadros. Y aquí entra en juego la mecánica de la moral, que resumiéndolo mucho es una especie de balanza. Por un lado tenemos la moral y por el otro lado el estrés. Y la idea es que siempre la moral sea mayor que el estrés, ya que si el estrés es alto, los personajes desarrollan ciertas características contraproducentes y negativas, y al escoger una habilidad, esta inmediatamente suma puntos de estrés sobre el personaje. Pero cuando un personaje tiene interés sobre esta habilidad, inmediatamente también gana un punto de moral, lo que hace interesante a los personajes con múltiples intereses a largo plazo.
Segundo, no todas las habilidades son igual de valiosas, ya que ciertas tareas se estarán realizando todo el tiempo, pero otras son más puntuales. Es así como cavar, construir, cultivar, cocinar, suministrar y operar son tareas que se realizarán todo el tiempo en la base, donde cavar y construir son la punta de lanza del crecimiento de la base, así que son habilidades que siempre son bienvenidas. Y excavar nos permitirá romper los materiales más duros que nos encontremos en el mapa. Cultivar, cocinar y, según el estilo de juego, ganadería, producirán el alimento necesario para la base, pero en realidad cualquiera puede cultivar. Pero por otra parte, por lo menos para mí, con tener un cocinero por cada 5 duplicantes es más que suficiente. Luego tareas como suministrar son necesarias todo el tiempo, además de aumentar muchísimo la capacidad de carga de un personaje. Luego operar hace referencia a trabajar con las máquinas, aunque no incluye las de la cocina, además de ser necesario para la construcción de cableado de alta tensión y de todo el sistema de envío. Ahora nos quedan las habilidades más situacionales. Aún así, la más importante es investigación, ya que es necesaria para el desarrollo de la base, y por lo menos lo ideal sería tener 2 investigadores. Llevar traje es una especie de comodín, ya que si un personaje lo tiene es bueno, pero tampoco lo vamos a buscar de manera activa. Y ya por último nos queda decorar, cohete, medicina y ordenar. Y para este grupo lo ideal es tener simplemente uno de cada uno. Decorar nos permite embellecer la base, y esto a su vez mejora la moral del grupo. Cohetería es un tema bastante turbio, ya que es algo que solo nos interesa en las etapas más tardías del juego. Medicina para tener por lo menos un doctor en el grupo. Y por último, ordenar libera ciertas características que pueden llegar a ser interesantes. Y ya por último, lo que podemos tener en cuenta es que ciertas habilidades en común pueden ser más valiosas, como por ejemplo que tengamos un personaje que tenga investigar y cohetería juntos. Así ese personaje al inicio de la base hace de investigador y en la etapa tardía puede ser astronauta, y mejor aún si dispone de llevar traje. Por otra parte, podemos tener un caballo de batalla, un personaje que disponga de cavar y construir, sumado tal vez a llevar traje, suministrar o operar, transformándose en el personaje que está de aquí para allá construyendo y ampliando la base. Por otra parte, podemos tener un personaje más hogareño, en el que quedaría muy bien cultivar, ganadería, cocinar, suministrar. Pero al final de cuentas nos iremos adaptando a nuestro mapa y a lo que nos vaya ofreciendo la impresora.